Bendiciones hermanos, vamos a volver a dar un pequeño predica, ¿verdad? O estudio, para poder, ¿verdad? Dirigirlos o enseñarles lo que realmente es el Evangelio y cómo es que Dios se mueve y cómo es el ejemplo de Pablo para, pues, como seguirle, ¿verdad? Es cómo fue que se movió y todo eso. Un tema que voy a estar tocando va a ser no vender el Evangelio, pastor, ponte a trabajar, ¿verdad? Todo el motivo de toda esta prédica, ¿verdad? O pequeño estudio es debido a que hay mucha mercadotecnia del Evangelio, no necesariamente del pastor o de los pastores, sino más bien de que, por ejemplo, hoy en día hay tantas versiones de la Biblia y ya hay tantas versiones donde ya las versiones ya ni tienen lógica una con otras. Um, que compra esto para danzar o si me entiendes, hay mucha mercadotecnia. El curso no sé qué por 1500 pesos o no sé qué onda, ¿verdad? El evangelio es totalmente gratis, para adorar a Dios no hay que estar pagando. Se adora a Dios en cualquier lado, en cualquier circunstancia, y no hay que estar pagando para eso, ni mucho menos pagar para pedir una oración. Voy a hacer un versículo clave para poder dirigirme en todo esto. El primer versículo es 1 de Juan 2:27. Este versículo está basado en la Reina Valera actualizada del 2015. Dice: y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como nos enseñó, permanezcan en él. Es decir, obviamente si tienes la posibilidad de y puedes hacerlo, ve. Si tu iglesia te queda muy lejos y te sientes agüitado o ya no quieres ir a la iglesia porque no te estás leyendo ni no te congregas ni nada de eso, porque te quedas muy lejos, no tienes ningún tipo de transportación ni recomendación. Dios es el mejor maestro, Dios es el mejor padre, Dios es el mejor guía. ¿Ok? Nada va a sustituir. De hecho, el que te da la clase posiblemente porque Dios le enseñó lo que tenía que hacer. Entonces, yo no tengo que ir a un lugar, pagar 200, 300, 400 pesos, lo que sea, o tal vez unos 20, 50 dólares para dar un curso en un curso de gala. Eso es tremenda aberración. ¿Por qué? Porque el evangelio se predicó en chancleta, con los sobacos apestosos y greñudos todos. Porque no era que tenían un peinado así como yo, estaban bien peludos todos. Y así se predicaba y todo el mundo se llenaba de Dios. No se necesitaba una música así exagerada, así de profesionales, sino se predicaba al aire libre, tal vez algún romano con una espada para poder cortarte el cuello para predicar el evangelio. Entonces, eso es lo que quiero decir hoy. Vamos a seguir pasando por otros versículos, ¿verdad? Dios es el que nos enseña, Dios es el que hace todo, ¿verdad? Aquí escribí algo que dice que Dios es el que enseña, no hay que buscar o pagar por un curso para hacerse más sabio. Todo apóstol predicó al aire libre sin cobrar, y si recibían algo es porque el pueblo tenía el don de dar. Decir, oh, pues hermanito, tengo algo de sentido que tiene necesidad, ven conmigo, te voy a ofrecer esto y lo otro para así poderte ayudar. Entonces, sí, habían hermanitos que sabían lo que tenían que hacer y ayudaban también a las personas. Dios también toca a la persona que tiene que dar, ¿ok? Entonces, 1 Corintios 9, del 11 al 19, Reina Valera actualizada de 2015, dice: si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven del altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo. Pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo.
Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué hartarme, porque me he impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio, el versículo 17. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el evangelio pueda presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esto de que dice que no saben que los que trabajan en el santuario comen las cosas del santuario, es decir, los que sí pueden participar del altar. Esto es también referente y hace sonar a ese momento donde todo el mundo vendía las cosas y entre los apóstoles los movían entre todo el mundo para que todo el mundo sea igual. De ahí ellos también se sustentaban, sacaban lo necesario, no lo acumulaban, sino que tenía necesidad, se les daba para que puedan sustentarse. No era algo de nada de salarios exorbitantes de 40,000 pesos mensuales de un pastor que casi ni predica o no hace nada. De todos modos, yo soy de los que pienso que un salario de un pastor debería ser el diezmo promedio por 10 en la iglesia, para que así no haya un abuso y así un robo, porque sería un pastor ladrón. Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y simplemente para que tenga las necesidades básicas, ¿verdad? No hay necesidad de gastar tanto cuando hay gente en la iglesia que realmente necesita de eso. El dinero se esparcía en la iglesia primitiva, igualmente para todos, para poder ayudarles. Vamos a ver acá. Entonces, lo que yo escribí aquí, ¿verdad? Para no perder el hilo y seguir. Todo dice que vivir del evangelio es para suplir tus necesidades, no para hacer ganancias deshonestas, y aún sea que cobren o no, de todos modos deben de predicar. Como decía, si lo hago de buena gana tengo recompensa, pues Dios es el que paga, ¿verdad? Dios es el que siempre da el sustento. Pero si lo hago de mala gana es porque tengo una encomienda y pues tengo que hacerlo, tengo una mayordomía de yo a administrar o dar algo. Eso me lo de Dios. De hecho, el 1 de Pedro 5:2, la Reina Valera del 2005, actualizada, dice: apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Es decir, uno que sea pastor o líder en una iglesia, tiene que ser condición humilde, ¿verdad? De hermanito, mira, yo quiero ayudarte, quiero estar con ustedes, ¿verdad? Y cuidarlos y que siempre estén con el bien. De hecho, una vez en la iglesia de mi madre, el pastor vio que los ingresos estaban bajando y pues vio que el diezmo no lo estaban dando todo. ¿Sabes lo que él hizo? Él hizo: hay que hacer una despensa, mandar comida a todo el mundo, porque si no dan es porque no tienen. Entonces, y no es que se basa de fe, ¿verdad? Porque de Dios es el dinero y Dios es el que provee, ¿verdad? No se necesita de nuestro dinero porque Dios es el que lo da. Y en los Corintios hay un don que se llama el don de dar, entonces hay gente también que da en exceso, ¿verdad? Muchísimo más del 10%, porque Dios es el que le provee, Dios es el dueño de todo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ser pastor es ser una persona que apacienta el rebaño de manera de condición humilde. Hay un versículo del griego posiblemente original. ¿Por qué posiblemente original? Porque las cartas originales que se tienen del griego de Pablo no están todas. Lo que hicieron es que recopilaron unos datos de los años 500 para la área de Sófocles, Aristóteles. Ese griego que ellos usaban, lo compararon, tal vez vieron alguna similitud y así fue como recrearon otra vez la Biblia de griego original. Aquí dice, en el griego original dice Tolisiastirio Simeristontan, no, dice Simerisonte utos que oquirio dietasentis tu evangelion catagelusin ec tu evangelion tin. Todo lo que
dice en el griego, perdóname mi griego frustrado, pero prácticamente lo que quiere decir que así también el Señor ordenó a los que el evangelio anuncian del evangelio vivir. Ahora vamos a hacer una comparación, porque aquí dice decir que del evangelio vivir a vivir del evangelio hay muchas diferencias, porque del evangelio vivir quiere decir que sea tu estilo de vida, y vivir del evangelio es referente a tener un ingreso por predicar. Entonces hay que tener cuidado cómo se interpreta la Biblia. Otro versículo dice: tis un mu estimo mitros ina evangelizómenos adopanon rizo to enagenion istomi catacrisate tin ejudia muento evangelio. Quiere decir, ¿cuál entonces mi galardón es? Que predicando la buena nueva gratuitamente o de balde, expresándolo el evangelio, para no hacer valer mi derecho en el evangelio, es decir, para no abusar del evangelio. Hay una palabra que usamos que se llama catacrisaste. Déjame buscarla. Catacrisaste. En griego la palabra junta, catacrisaste, se suele usar para decirlo como abusar, pero separada catacrisaste, es decir, usar. Entonces Pablo no quería abusar del derecho que tenía en el evangelio, es decir, de su autoridad. Dame. Cuando a veces eso es lo que vemos en el evangelio de hoy. Entonces dice, ahora que ya sabemos que no se debe cobrar por predicar el evangelio, entonces ¿cómo los apóstoles vivían, verdad? Bueno, un highlight que podemos tener es que primeramente Pablo tenía un oficio de hacer tiendas, entonces el brother trabajaba también. Vemos aquí, ¿verdad? En Corintios 18, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, es decir, era hacer casas, tiendas, ¿verdad? Lo que es referente a la época. Es decir, tenían un trabajo y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ya pasó un cierto tiempo, ya Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Ahora, algo aquí importante de destacar es que en el versículo 5 dice que Pablo estaba entregado a la predicación, pero en otras traducciones dice que se dedicaba por completo a predicar. Entonces, el decir estaba entregado a la predicación y el estar por completo a la predicación son dos cosas muy diferentes. Por eso no se puede estudiar la Reina Valera de 1960 como traducción exacta. Debes de estudiar todas las traducciones había por haber para poder entender qué realmente es lo que está diciendo, porque con esta explosión de tantas traducciones a veces ni se sabe ni lo que quieren decir, y tanta contradicción, van a haber mucho más ateos en el mundo. Vamos a ver qué más dice aquí. Entonces dice, el verso original dice otra cosa referente a esto, es decir, de los versos que posiblemente pudieron haber sido los originales, que de hecho son bien poco lo que varían, la verdad. Aunque sí menciona que predicaba estos versículos, pero dice que no dejaba de trabajar. A pesar de que predicaba completamente, no dejaba de trabajar. Vamos a leer cómo dice en los versículos originales. Perdónenme mi griego medio frustrado, aún sigo aprendiendo. Dice: os de Catifnon apotis Macedonian Tesilas que Timoteos sinigexto
ton nefmatio Pablos, diamastiromenos, tis Judaeos, ton Criston Jesum. Otra versión, ¿verdad? Otra interpretación en el lenguaje griego que lo más cambió una sola palabra. La verdad son un poco más exactas. Dice: Os deo catistron apotis Macedonia en ote silas que o Timoteos sinigesto tom logo o Pablos diamastiromenos tu Iudais ineton Cristo y Jesús. ¿Qué pasa? Si vemos estos dos textos del lenguaje posiblemente original, no dice que Pablo dejó de trabajar, sino que predica por el Espíritu. El segundo texto de esta otra edición de griego dice sinigesto, que lo ponen como se dedicaba a tiempo completo, pero al buscar la traducción directa simplemente significa era, no simplemente que se dedicaba al tiempo completo. Como tú sabes, ¿verdad? Uno no tiene un título ni nada de eso en lenguaje griego para saber. Cuando tú pones esta palabra en el Google Traductor y ahí la pones, te sale la palabra era, pero en la traducción que aparece otra cosa. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Esa otra cosa que aparece lo puse en español para que se tradujera en griego. Es totalmente diferente. Por eso hay que saber qué es lo que están traduciendo, aunque sea un lenguaje de una traducción forzosa, aunque sea saber lo que dice. Entonces la traducción literal de sinigeto, tologo o Pablos quiere decir, era la palabra el Pablos. Pablo estaba predicando a los judíos y ellos no querían escuchar, ¿verdad? No lo estaban aceptando. Además, tiempo después de esto, en 2 Tesalónicas 3, 7 al 10, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos el derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo, que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si uno no quiere trabajar, tampoco coma. Claro está, hay que trabajar, todo el mundo tiene que esforzarse, todo el mundo tiene que sacar el diario vivir. Ya eres pastor, está bien, ten tu trabajo secundario para que puedas seguir adelante. Hay una denominación en Puerto Rico muy famosa. Tú no, de hecho, no puedes estudiar teología si no tienes un grado en bachillerato, aunque sea en programación o aunque sea en abogado. ¿Sí me entiendes? Que ya tengas una carrera ya establecida, porque no se puede vivir desde el evangelio. Las iglesias a veces son muy pequeñas, no dan lo que debe de ser, ¿verdad? Y aún así, aunque sea una iglesia grande y tengas el derecho o la posibilidad de tener un salario grande sin afectar a los demás, siempre debe ser lo que es necesario para poder sustentar a los demás por el trabajo que haces. Aunque pues si es posible tener tu trabajo secundario para no usar lo que es de la iglesia. Dice aquí que lo que significa en el versículo 9 es que por hacer trabajo no quita la autoridad de lo que son, sino que eso debe de trabajarse, y ser ordenado en lo que Dios ha dado, ¿verdad? Lo que Dios le agrada. Que Pablo trabajara era necesario para su sustento, pero eso no quita que tenga autoridad del apostolado, que del griego posiblemente original es es homen sudian al inna eaptus kipon domen imin is to ministe y más. Otra vez, perdónenme mi forma de hablar griego, no soy un pro todavía. Pues sí, prácticamente era lo que quería decir, ¿verdad? No era que los apóstoles tenían un derecho de decir que trabajen ustedes y mantengan a mí, sino que quieren decir que ellos sí tenían la potestad, sí tenían la autoridad, pero el que trabajaran no le quitaban que ellos tenían una autoridad delante de Dios. Entonces, hermanos, yo lo que les exhorto,
busquen a Dios, ustedes mismos busquen a Dios, porque lo que pasa es que al estudiar algo o ser discípulo de alguien, siempre pasa de que si tú tomas una materia con una persona y luego la tomas con otra persona, ambas personas les van a dar la clase diferente. Tienen dos maneras diferentes de pensar y ellos siempre van a poner su punto de vista de lo que realmente pudo haber pasado. Entonces eso no tiene lógica, la verdad es absoluta, Dios es quien la enseña. Por eso es recomendable mejor, en vez de estar yendo a un lugar que si paga para hacer o tener algún título o algo así por el estilo, mira, sabes que Dios es el que te va a enseñar, Dios es el que te va a enseñar cómo hacer esto. Mi consejo a los pastores es que dejen de estar cobrando por un evangelio que Cristo enseñó totalmente gratuito, que los apóstoles murieron por el evangelio y no cobraron para eso, sino que simplemente lo distribuían todo entre todo el mundo iguales. Hoy en día muchos pastores que tienen sus trabajos exorbitantes, se olvidan de sus ovejas, no quieren ir por ellos, no le dan despensa. Y no es que los pastores tienen que encargarse de la iglesia, sino que hay iglesias que tienen la potestad de poder ayudar en lo que cabe o en lo que es posible y no lo están haciendo. Prefieren cobrar para este PowerPoint que vamos a hacer, cobrar para esta conferencia que vamos a hacer. ¿Y dónde está realmente la predica donde se paraban y decían, sabes que tu pecado te dirige a la muerte? Hoy en día las predicaciones lamentablemente son de pura autoayuda, de que tú puedes, sí, tú puedes porque Dios te lo ha dado, pero la realidad es que tú puedes y simplemente dependes de Dios. Ese debería ser el evangelio. Entonces, yo lo que digo, por favor, pastores, si escuchan esto, procedan al arrepentimiento, porque predicar cobrando es una falta de respeto al evangelio. Un predicador, Héctor el Father, le habían ofrecido $20,000 por predicar en un congreso. Dijo no, porque el evangelio no se vende. Eso es lo que hay que hacer así. Si a ti te dicen te doy tanto, vente a predicar, no vayas. Eso es una mercadotecnia. Hay pastores que dicen vendemos esto, vendemos los otros, vendemos aquí, vendemos allá. O al salir afuera de la iglesia tenemos churritos, tenemos papas, tenemos pasteles o bizcochos. Eso es mercadotecnia. Era lo mismo que pasaba en el templo cuando estaban vendiendo y Jesús rompió todas esas mesas. Y hizo hasta latigazos echó, estaba enojadísimo con todo eso. Y no, pero dice, no, es que eso era para los sacrificios. Es lo mismo, están vendiendo algo para poder sufragar los gastos de la iglesia. Es que lo que pasa es que hoy en día el evangelio no es tan poderoso como el de antes, que la gente no queda convencida del pecado. Y como no quedan convencidas del pecado, no conocen a Dios, no están convencidas de que Dios es real, por lo tanto no dan. Porque si supieran que realmente Dios es real y que están podridos en su pecado, realmente abrirían su billetera y diría, yo doy, más yo también me comprometo a llevar el evangelio. Eso es lo que hay que hacer, predicar el evangelio. Tanta cosa y tanta idiotez que sucede hoy en día de dame tanto, el congreso de tal, tanto dinero, congreso de tal, tanto dinero. Antes la gente repartía su dinero, entre todos ellos se apoyaban. Antes el evangelio era, nosotros vamos a pagar toda iglesia para que vayamos a esa conferencia o a ese discipulado o a ese pequeño estudio. Nosotros pagamos todo, va a ser de gratis. Hoy el día es, ustedes lo pagan y si no lo pagan no tienen nada. Ese es un problema terrible. El evangelio nunca se vendió. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo exhorto a esos pastores. Yo la verdad no soy nadie, no tengo un título, pero Dios me mandó a decirle, arrepiéntanse, porque el evangelio no se vende y tengan cuidado porque el infierno está detrás de usted. El día en que le toque, no irán al cielo por estar vendiendo el evangelio y Dios le va a decir, siervo malo, apártate de mí y yo no te conozco. Porque Dios fue y predicó, Dios fue, se sacrificó, Jesucristo iba, no dormía, por poder predicar el evangelio y todo. Y si sabes y si logras entender exactamente qué iglesia es buena y qué iglesia no, obviamente la iglesia que no es de Dios está siempre enfocada en que nosotros y la gente de afuera, que ya todos los que están adentro ya saben lo que tienen que hacer, es cuestión de darle mantenimiento. Si ellos no quieren buscar de Dios, es su problema, ¿verdad? Lamentablemente nomás ocupan el espacio en la iglesia de alguien que realmente pudo haber buscado a Dios. Ahí tú sabes cuando la iglesia es de Dios o no.
Cuando una iglesia sale y predica a gente que no sabe de Dios o hace eventos evangelísticos, tú sabes que ahí está Dios, porque Dios no deja a nadie tirado en el piso, Dios no deja a nadie ensangrentado en su puercosidad o en su fango. Dios está ahí intentando libertar a todo el mundo, porque hay gente que no se deja libertar, hay gente que prefiere estar ahí todo hediondo en su pecado en vez de estar buscando a Dios. Eso es una iglesia, pastores, eso es lo que usted debe hacer. Salir y predicar, no salir y voy a predicar en tal lado, en donde en otra iglesia, no pierdas tu tiempo, sal y predica, vete afuera donde te van a decir cristiano estúpido, hipócrita, sal ahí, a ese ambiente donde te maldicen hasta el día en que naciste, porque va a haber uno que va a cambiar la historia de muchas personas. Puedo decir un Dios te bendiga, o te amo en el amor de Dios. Hay mucha gente que puede dejar de suicidarse, mucha gente que puede decir, hay algo diferente en esa persona. Yo quiero cambiar, yo quiero que Dios muestre el amor en mí, yo quiero ser diferente. Y Dios realmente puede hacer algo. Entonces, iglesia, salgan de esos iglesias, denominaciones exprimidoras de dinero, que dicen que si no das de tanto dinero para arriba, tu bendición se va a caer. O pacta con Dios, date $5, iglesia, salga de ahí, porque claramente está. No es un ejemplo que recibimos de Jesús. Tampoco es un ejemplo que recibimos de los apóstoles. Entonces, volvamos otra vez a estudiar la Biblia. Vamos a dejar de ser incrédulos, ignorantes, torpes. Y vamos a buscar el evangelio que es de Dios. Vamos a dejar la florera, vamos a estudiar, vamos a meternos en el estudio. Y aunque venga cualquier loco diciendo, es que Dios me dijo, ok, que dice la Biblia. Yo no te voy a creer a ti porque tú estás en contra de la Biblia. Yo sé que usted dice que Dios te dijo y estás llorando así a moco colgado. No. La Biblia habla, la Biblia enseña. Y aunque hay un ángel o alguien se haga pasar por Dios y te diga, así deben ser las cosas, y la Biblia no lo enseña así, hay que vivir y decir lo que haga la Biblia. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los dirija, los enseña, y por favor pónganse a estudiar la Biblia y a orar para tener discernimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Bendiciones.